Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Tengan todos ustedes un saludo nuevamente acá en un programa de Conversando desde el agro. Desde esta su casa, el Colegio Agropecuario de San Carlos, y por esta nuestra emisora Radio Santa Clara. Hoy tengo el placer de compartir, y sé que los radioescuchas que están vinculados al sector agropecuario encontrarán este tema también muy importante. Está con nosotros la ingeniera Marilyn Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Un gusto estar acá con ustedes. Marilyn, vamos a hablar de un cultivo originario de América que vimos todos cuando estábamos en la escuela y leíamos que era como la moneda de en estudios sociales. En estudios sociales estaba principalmente ahí, pero que todos asociamos algo delicioso, algo dulce, pues como es el chocolate, y hoy un tema tan importante como es el cacao. ¿Cómo ves? Empecemos un poquito conociendo toda la experiencia que has tenido en el cultivo del cacao. Bueno, un poquito la historia, ¿verdad? ¿Cómo llega ese producto? ¿Cómo se va convirtiendo en uno de esos productos tan importantes? Y sobre todo recientemente, ¿verdad? Ha subido los precios, se ha tecnificado muchísimo la producción, se ha pasado de algo que era más artesanal, más orgánico en algún momento, aunque la línea orgánica sigue siendo importante. Pero ¿cómo ha sido la evolución de la producción de cacao en el mundo general? Bueno, Costa Rica, por el lado de nosotros, estuvimos fuertes en el área de cacao hasta los 80, cuando llegó una enfermedad que se llama monilia o moniliasis, y no se pudo controlar, las plantaciones fueron muy afectadas, muchos productores se salieron de la producción de cacao, y Costa Rica dejó de aparecer en el mapa de productores importantes. A nivel mundial, esa producción en algún momento pasó más al lado de África. Hay países africanos que son los que mayor producen, pero el efecto del cambio climático actualmente ha tenido muchas repercusiones en su producción, y de ahí que en los últimos 3 años el precio del cacao ha sido muy variable, ha subido mucho por la escasez. Entonces, en los primeros 2 años, después de pandemia, pudimos haber tenido un 300, 400% más de valor en el cacao seco, y de repente, dependiendo de cómo se comportaba el mercado, que lo dominan mucho los industriales que están en Europa, si ellos decían, no, la verdad es que no vamos a comprar tanto cacao, entonces con la misma especulación de los compradores, el precio bajaba o subía. Entonces si Europa decía, no, vamos a hacer un chocolate con menos cacao, el precio se venía abajo. Y con solo que, por ejemplo, el clima se comporte bien en los países africanos, que siga el ritmo que tiene que seguir, el precio baja. Entonces ha estado en eso, no ha llegado a los precios originales que se tuvieron antes de pandemia, pero sí se ha bajado mucho en los primeros años, y todavía tenemos un buen precio para cacao. Vamos a ver, una de las cuestiones que le veo yo también a la producción de cacao en todos los países es que existe plantaciones de cacao desde muy pequeñas, de parcelas, fincas pequeñas, hasta grandes extensiones, pero a diferencia de otros cultivos, tiene esa parte, como digo yo, tan amigable con el ambiente, porque al requerir sombra, se adapta mucho a sistemas de producción agroforestal, tiene esa diversidad, y por eso para mí uno de los cultivos más benévolos con la producción agrícola. De hecho, una de las recomendaciones a los agricultores para poder sobrellevar el cambio climático es la diversificación. No dependa de un solo cultivo o de una sola producción, si también tenemos la parte animal. Y el cacao es uno de esos cultivos que yo lo puedo asociar con muchas cosas. Lo puedo asociar con árboles forestales, frutales, musáceas, banano, plátano. Lo puedo asociar hasta con café. He visto casos en que asocian café, sombra y cacao al mismo tiempo, y funciona perfectamente. Eso sí,
todos esos sistemas que hay que montar con anticipación necesita planificación. Yo no puedo pensar de hoy para mañana voy a sembrar cacao, porque la sombra la tuve que haber pensado de medio a un año antes. La sombra media y la sombra a largo plazo hasta 1 o 2 años antes. Entonces es algo que necesita el productor planificar. Hay que explicarle tal vez a nuestros radioescuchas, sí, probablemente nuestros agricultores sí lo conocen, pero la planta de cacao como tal puede ser afectada por la alta radiación o por la exposición a horas prolongadas de sol. Le pasa lo mismo que al café. Puede que produzca más, pero no es mejor calidad y la planta llega a un momento en que se desgasta. A los 10 años puede que ya no produzca la misma cantidad ni en la misma calidad, y eso se ve muy reflejado por el exceso de luminosidad en que se ha manejado. Entonces siempre la sombra va a llevar un poquito menos de producción. Por eso en algún momento en Costa Rica al café le dijeron quitémosle la sombra porque vamos a producir más, pero conllevaba más mano de obra a mediano plazo, porque el café llegaba a agotarse, había que podar o renovar áreas. Lo mismo sucede con el cacao. Sí, porque me ha correspondido ver en algunos países sudamericanos ya trabajar el cacao sin sombra y con altas densidades, pero tiene usted razón, puede producir más, pero a largo plazo la plantación se ve afectada. Y para las actuales tendencias de cambio climático, efectos de mucha lluvia, poca lluvia, mucho calor, es mejor mantener un sistema agroforestal. Cuando hablamos de sombra, porque siempre nos referimos al cacao en ese tema de sombra, pero acaba usted de incluir el tema de la lluvia, ¿no? O sea, los árboles o estos árboles o arbustos que se utilizan, también detienen el golpe de agua de la lluvia que podría estar afectando o ayudando a transmitir algunas enfermedades. La sombra en general en cacao se mantiene muy distanciada. Se habla de una sombra alta, media y baja, lo que llamamos estratos forestales. Entonces, la sombra alta se distancia hasta 12 metros. Un árbol, por ejemplo, de laurel. El laurel se busca mucho para este tipo de sombras porque es un árbol que en algún momento pierde sus hojas, pero no todas. Pero es una sombra rala, no es una sombra que cierre completamente la luminosidad. En la parte media podríamos usar cítricos o poró también, y en la parte baja ya musáceas, y cada una no solo son estratos a nivel de altitud, sino que también hay estratos a nivel de tiempo, porque se espera que el banano se quite más o menos en 2 años, o el plátano se quite en 2 años, cuando ya el cacao empieza a florear más o menos, y los cítricos a los 5 o 6 años, y los forestales se pueden estar renovando a los 10, 12 años. Entonces, en algún momento el cacao va a necesitar menos sombra cuando él se autosombree. Pero al inicio sí necesita esos estratos de sombra que le regulen la humedad, que le favorezcan para desarrollarse en las primeras etapas. ¿Aproximadamente qué edad tendría una plantación? O sea, ¿cuánto es la vida útil de una plantación de cacao? Bien manejada podría hasta 20 años perfectamente. 20 años. Entonces, pero se habla ahí de renovación o por lo menos una poda intensa a los 15 años. Podría coincidir esa poda intensa con la tala de los laureles, sí, pero ya tendrían que ir otros para que vayan a sustituir a los que se van a aprovechar. Depende del híbrido también que se esté utilizando, la variedad. Las variedades son algo que van cambiando mucho y se van adaptando a las enfermedades, al clima. Entonces, si queremos hacer un cambio de variedad, podría ser que la cosecha del maderable coincida con la eliminación de lo que estamos actualmente manejando como vegetativo, digamos, la variedad que estemos manejando de cacao. Pero si es una buena variedad, ha dado buena producción, podríamos empatarlo con una poda más extrema y renovar la plantación. Ahora que toca el tema de las variedades, que también tiene que ser muy, muy llamativo para nuestros radioescuchas, en los inicios, recuerdo algunos tíos de mi mamá, lo que hacían era seleccionar las plantas de mejor condición, las cacadas más grandes, y de ahí tomaban semilla para reproducir y hacer nuevas plantaciones. Todo esto ha evolucionado muchísimo y ahora hay variedades específicas, ¿no?
Nosotros tenemos una de las instituciones más importantes en la reproducción y generación de nuevas variedades, que es el CATIE. A nivel internacional, el CATIE es uno de los bancos de germoplasma de cacao más importantes que existen, y ellos sacan variedades constantemente y también venden los árboles injertados. Si queremos empezar con el pie derecho en una plantación de cacao, deberíamos iniciar con plantaciones injertadas. De una vez. Sí, porque esto le da la capacidad al cacao de tener las características organolépticas que yo quiero. En cacao es como en café. Un catador de cacao puede conocer tonos de caramelo y tonos de... hay un montón, afrutado, ácidos. Puede saber si hubo un problema en la fermentación con solo probarlo, y a uno le encantaría llegar a eso. Yo hasta hace poco, llevo como año y medio de estar haciendo chocolate, hasta artesanal obviamente, a pequeña escala, aquí en la institución, pero hasta hace como, no sé, como unos 3 meses, probé algo y dije, esto está malo. Y ya estaba tostado y ya olía bien, digamos, cuando lo tosté olía a chocolate, pero cuando lo probé dije, no tiene la calidad. Y me acordé que hubo problemas en la fermentación, porque en el momento que tenía que sacarle el cajón de fermentación no tuve el tiempo, entonces lo dejé medio día más. Wow. Y cuando estaba secándose, llovía tan duro que dentro del invernadero donde estaba se humedeció un momento y después volvió a secarse, digamos, fue así como... Con solo ese cambio. Esas fueron las 2 cosas que sucedieron, y cuando yo lo probé dijo, no, lo boto. Y era bastante, era, no sé, unos 2 sacos de cacao. Y yo dije, lo boto, porque en este tipo de productos, que es mucho de sabores, uno pierde al cliente al cambiar el proceso. De ahí que es súper importante que los productores de cacao estén muy capacitados en el manejo del proceso, porque producir solo la materia prima en cacao, prácticamente nadie le compraría a usted el cacao en fruta. No hay compradores. A nivel nacional hay compradores de cacao fermentado y seco. Nada más. Pero el productor tiene que saber cómo fermentarlo adecuadamente y cómo secarlo para que no tenga efectos de hongos, de sabores extraños y demás. El cacao es como la leche, cuando hablamos de la leche de cabra, que se le pegan todos los sabores. Lo que usted le ponga a la par, se le pega el sabor. Volviendo al tema de la parte de las variedades. Bueno, entonces la mejor recomendación es variedades injertadas, ya están seleccionadas, toda la cosa. ¿Esto adelanta la producción en alguna forma? Sí, claro, las variedades injertadas pueden estar produciendo ya a los 3 años. Las variedades que se sacan de semilla podrían tardar de 4 años y medio para poder empezar la producción. Si hay alguna, no sé, diferencia en el patrón que utilizan en estos lugares, ¿usan alguna variedad más resistente, más robusta? Sí, generalmente se buscan variedades que sean de buen desarrollo radicular, que se enfermen menos con exceso de humedad y que sean resistentes a varios patógenos del suelo. Y en las variedades que ya están probadas de la parte del injerto, en la parte de arriba, se utilizan variedades que tengan sabores que se estén buscando y también que sean altamente productivas. Ahora que ya estamos utilizando estas variedades a partir de injertos, para la hora de la floración y fructificación, ¿siempre se va a ocupar algo de polinización? Sí, la polinización del cacao es por medio de no es una avispa, es un tipo de mosca. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el tipo de plaguicidas que estemos utilizando en el momento de la floración. Más o menos a nivel de San Carlos hay 2 picos de floración que casi siempre van a estar, uno en época de lluvia como en octubre y el otro como a finales de febrero. Son como los 2 picos de producción y el más importante es el del final de año. Y sí requiere en todos los casos la presencia de este polinizador específico. Sí lo requiere. No hay otros insectos que también colaboren. No. Es que esto es una de las cosas que tal vez debemos conocer. Ya hemos hablado de que el cultivo es muy sostenible, permite sistemas agroforestales, incluso cuando hablaste de poró, ¿verdad? Podría estar alternado con cosecha de forraje y con cabras, ovejas o hasta bovinos, pero no dentro de la plantación. Pero sí está muy importante el tema porque es un proyecto, pero también el uso seguro de plaguicidas o qué plaguicidas podemos usar
para que no vayamos a afectar los temas de floración. El momento de la floración, lo más importante es reducir insecticidas. Y también, si usamos productos orgánicos, por ejemplo, lo que es a base de azufre, como el sulfocálcico, se reduce. Uno de los principales problemas que tiene el cacao siempre va a ser la parte de hongos. Lo que llamamos mazorca negra y moniliasis siempre están presentes. Entonces, hay que combinar también la parte de control cultural, que sería podar constantemente los frutos enfermos y enterrarlos, con la parte de control químico. Acá en el colegio manejamos la parte orgánica y entonces yo alterno caldo bordelés, que no le va a afectar en la floración, con sulfocálcico. Mucho mejor el sulfocálcico para el control de enfermedades de hongo, pero no lo puedo aplicar en la época de floración. De lo que recordaba en la producción, me acabas de introducir un tema nuevo, porque para el tema de la monilia, nosotros nada más quitábamos y lo poníamos en el suelo, pero creo que ya se ha descubierto que el viento puede hacer el traslado. Entonces es muy importante eliminarlos y enterrarlos. Se habla de enterrarlos o sacarlos de la plantación, pero a veces, dependiendo del tamaño de la plantación, es más complicado, ¿verdad? Entonces, enterrarlos. Ok. Manejos orgánicos, porque dos cosas tiene el cacao hacia donde yo lo veo que se está dirigiendo. Primero, eso ahora se vuelve un producto gourmet, ¿verdad? De mucha calidad, por sabor, por calidad y todo este tipo de cuestiones. Y lo otro, empiezo a ver marcas de cacao que ya se certifican o orgánico o muy amigables con el ambiente. Son dos tendencias que están en la mayoría de cultivos en cacao, que se asemeja mucho al tipo de producción de café, por ejemplo. Se habla de cacao fino de aroma, esa es la forma en que se le habla, cacao fino de aroma. Y casi siempre se obtiene la clasificación por país. Hay países que tienen la clasificación de cacao fino de aroma y Costa Rica es uno de ellos, gracias a Dios. Hemos tenido pequeños productores, pero han sido productores que se han preocupado por aprender del proceso de agroindustrial, tener buenas variedades. Es preocupante muchas veces que, por ejemplo, tratemos de que productores nuevos que no conocen del tema ingresen al proyecto cacao sin darles esa importancia de la calidad. Le digo porque escuché en un familiar que tiene parcelas que le están incentivando a los productores en parcelas que siembren cacao en el área de Guapiles, pero no les dan las variedades. Entonces, al no darle las variedades, lo que ellos están haciendo es lo que hacía la gente antes, ¿verdad? Buscar un árbol de cacao al vecino, sacar semilla y están haciendo almácigos. Entonces, eso está arriesgando a un productor que está invirtiendo tiempo, su área de producción y una proyección a largo plazo de reducir esa calidad que pueden obtener. Y al fin y al cabo, la venta del cacao depende de la calidad. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales clientes que tienen a nivel nacional, por ejemplo, pequeños productores? Áreas de turismo que tienen tour de cacao, pequeñas chocolaterías que están comprando, pero ellos son expertos en el sabor y en la calidad. Ellos van a ir a su finca, van a ver su proceso de fermentación, cómo seca el cacao, van a tomar de ese cacao, lo van a tostar y lo van a probar. Y si no cumple con sus estándares de calidad, que empieza desde la variedad, no van a estar interesados en comprar este cacao. La catación en el caso del cacao, entonces, se da en el proceso de secado y molido. La catación empieza desde la fermentación. En fermentación también. Sí, la fermentación es el paso más importante para desarrollar las características organolépticas del cacao. Pasa por una fase alcohólica, después por una fase ácida y de hecho hay muestreos en el cacao que no tienen que ver todavía con el olor o sabor, sino que tienen que ver con la generación de ese ácido láctico que se genera dentro de la semilla y lo que hacen es partir la semilla a la mitad. Entre más orificios le vean a la semilla en una etapa que va, más o menos dura 6 días en la fermentación, a los 3-4 días ya podemos ver esos huequitos en la semilla. Entonces pueden clasificar ahí mismo, en 10 semillas muestreadas me pueden decir cuál es el porcentaje de buena fermentación y se espera que esté para arriba de 80, que más de 8 de esas 10 semillas presenten esos orificios internos que demuestran que se fermentó adecuadamente, que el embrión esté muerto, que haya un cambio de coloración, pasan de un tono claro a uno rojizo, moradito rojizo, mientras se va fermentando. Entonces,
todas esas características que no son de sabor, pero que sí se pueden observar, son las que se miden antes de llegar, por ejemplo, a tostar el cacao. Ahorita que mencionabas el tema de la parte de fermentación, ¿verdad? Esa fase alcohólica donde los azúcares se están convirtiendo y toda la cuestión. En algún momento que hemos conversado de este tema, también habla de la importancia de la temperatura, que no siempre, y los productores pequeños supongo que te debe pasar lo mismo que Sí. te pasa a vos, que es que con cantidades pequeñas no logran en la fermentación alcanzar la temperatura. ¿Hay otras técnicas o posibilidades para poder generar una buena fermentación? Sí existen, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es tener por lo menos 1 hectárea en buena producción para poder hacer la fermentación en cajones, que es la más tradicional, porque es donde va a adquirir el mejor sabor. Yo utilizo un método que es sellado al vacío con un termocirculador, que generalmente se usa para cocinar cortes de carne de mucha calidad, pero yo lo he probado los dos. Cuando logro cosechar suficiente cantidad, porque el cole tiene un área muy pequeña de producción, hago la fermentación en cajón de madera, y no, el sabor es otro. Claro. El sabor es otro. Entonces, para mí no es recomendable esas pequeñas cantidades. Que yo tengo un árbol de cacao en la casa y lo quiero fermentar para hacer mi propio chocolate, hágalo, pero no le va a quedar del mismo sabor que la cantidad que se ocupa, por lo menos unos, si hablamos de cajuelas como el café, claro, por lo menos unas 2-3 cajuelas para poder generar ese calor que lo hace la acumulación de los azúcares y la materia orgánica que tiene el mucílago por fuera de la semilla. Eso es lo que lo hace la plantación tan atractiva para los tours, ¿no? O sea, para la visitación turística, en el sentido de que combina la producción de gourmet, de calidad, con técnicas ancestrales, porque vea que ni siquiera hay algo moderno que todavía logre sustituir la fermentación tradicional. No, la parte de la fermentación, eso vino desde nuestros ancestros indígenas. Los españoles llegaron aquí y ya se hacía chocolate. Claro, los indígenas americanos lo hacían amargo, era en agua con vainilla, que era americana, Claro. y el cacao molido tostado. Pero la parte de la fermentación ya estaba. Cuando ellos llevaron las semillas de cacao a Europa, lo que hicieron fue agregarle azúcar y leche y hacerlo dulce, por Los así ingredientes decirlo. que ellos tenían. Exactamente. Entonces, es súper importante lograr esos sabores desde un inicio, y no es tan importante, por ejemplo, la limpieza. Los chiquillos, yo como tengo estudiantes, traigo el proceso para llevar un registro, entonces peso las mazorcas, después peso los granos, y ya pueden decir, ay, bueno, solo el 20%, 25% de la mazorca es lo que vamos a fermentar, y después de fermentados pierde un montón, pero la mayoría de productores lo hacen en campo. Abrir y sacar la semilla lo hacen en campo, y uno dice, se contamina, se ensucia, no importa, necesitan levaduras y bacterias para esa fermentación. Entonces, el proceso de fermentación no es un proceso limpio. Hay una creencia entre los fermentadores de cacao que creen que el cajón no se puede lavar. Entonces el cajón tiene que quedarse con los residuos de la fermentación anterior para que la fermentación que sigue sea acelerada. Ahí está la presencia de todos los inóculos, todas las bacterias y levaduras que ocupamos para que inicie el proceso adecuadamente. De hecho, recuerdo algunos tíos de mi mamá decir que el cajón debía estar curado, ¿no? Se referían a esos cajones que ya tienen varios procesos y estas sustancias se van adhiriendo, ¿no?, a las paredes del cajón. Pues cuando hablamos de que no es un proceso estéril, ¿verdad? Porque son levaduras y bacterias benéficas que van a ayudar en el proceso. Segunda fase, secado, que es complicado. Estamos en una zona lluviosa, alta precipitación. De hecho, a nivel nacional, los productores son buenos productores. Logran cosechar el fruto, logran fermentarlo, con solo conocer un poquito del proceso, los tiempos, las temperaturas, el productor logra hacer una fermentación adecuada. Pero cuando llega el secado, se les complica mucho. Dependiendo de la zona más productora es la zona norte, y somos las zonas más húmedas, más lluviosas del país. Entonces necesitamos tecnología y opciones. Hay empresas que podrían comprarle a usted el cacao recién fermentado y secarlos ellos, pero no son todas. La mayoría lo quieren secado.
El uso de invernaderos funciona. Yo aquí seco en invernaderos, no necesita tanto sol porque el calor que se genera es bastante, aunque sea pocas horas de sol o aunque sea nublado, se genera calor y se logra secar el cacao. Pero cuando se mete un temporal de 15, 22 días, perdemos el cacao. Y ahí es donde he visto yo que más se pierde cacao en la producción nacional, en la etapa de secado. Sí, siempre la extracción de la humedad de cualquiera de los cultivos, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado tiene ese problema, pero además es el costo energético, ¿verdad? O sea, es que no es solo producir calor, sino a veces hay que hacer una corriente de aire o meter aire. Y ahí es donde es la inversión importante, porque, por ejemplo, los fermentadores, que son simplemente cajones, muchas veces son muy sencillos de hacer en finca, madera que conseguimos en la misma finca, pero el proceso de secado necesitamos un invernadero. Si la zona es muy húmeda, necesitaríamos algo que genere calor o corrientes de aire. Entonces necesitamos electricidad, tecnología, y es ahí donde el productor muchas veces no quiere invertir, se queda tratando de secar al sol, y cuando no tenemos sol, perdemos la producción. El otro tema sería, vamos a ver, tenemos productores y por el sistema en que se comercializa el cacao, básicamente hay que llevarlo hasta el seco. Ya después de ahí, que sería, bueno, el tostado y el molido, normalmente ya de ahí optan por producir algo artesanal. A nivel nacional, hay varias empresas que ya están en la parte de exportación y que están recibiendo premios a nivel internacional en calidad de chocolate. Pero no son muchas. Y a nivel para comercialización nacional, en Heredia está la fábrica de chocolates y es una de las que más compran a menor precio. Y después de ahí la mayoría son artesanales. Lo que recibe, por ejemplo, al turismo, pequeñas chocolaterías que hacen tour, que enseñan el proceso de forma muy sencilla, es una producción artesanal. Y nos quedará para otro programa, o sea, vienen temas importantísimos, porque seguro dirán todos nuestros radioescuchas, ¿y cómo se hace el chocolate? Bueno, ya ese es otro capítulo aparte. Para terminar esta primera entrevista con el tema del cacao, ahora que vemos eso, es la tendencia, ¿consideras vos que sea la tendencia como ocurrió con los vinos chilenos que de pronto se volvieron algo gourmet, o nuestro café en Costa Rica que ya compite a nivel mundial? ¿Podríamos a futuro generar una calidad de cacao en Costa Rica que sea reconocido por ese cacao fino de aroma? Costa Rica tiene la ventaja de que hay personas muy preparadas en el área agropecuaria, hay muchos agrónomos, muchos técnicos que pueden ayudar a los productores a salir adelante en procesos, en industria y demás. Y ya le dije, tenemos la ventaja de que las mejores variedades que hay en Latinoamérica las tiene el CATIE. Entonces, esas son dos grandes ventajas. Creo que si iniciamos bien las plantaciones de cacao, le han estado dando mucho empuje al cultivo, pero necesitamos que el productor sepa que a pesar de que el comprar una planta de cacao que va entre 1,000, 1,500 es bastante alta, ya injertado, por lo menos así los he visto, es una inversión que es necesaria. O enseñarle al productor a hacer sus propios injertos y poder desarrollar desde un inicio calidad. Nosotros no podemos competir por cantidad, por obvias razones, no es un cultivo que sea masivo en el país y somos un país muy pequeño, pero en calidad tenemos el conocimiento, la tecnología la podemos desarrollar y las variedades para empezar un proyecto bonito país de cacao fino de aroma. Como decían también nuestros señores y señoras de antes con una gran sabiduría, las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, y yo creo que ahí está el éxito. Agradecer a la ingeniera Marilyn Rodríguez por acompañarnos hoy en este programa de un tema muy apasionante. Sé que para muchos de nuestros radioescuchas pues generará mucha expectativa y esperamos tenerla pronto en otro programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron acá en Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro,
una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos aquí en el campo, aquí en el agro. Vamos a conversar, conversando desde el agro.